Bueno, pasamos a la última ponencia del primer bloque de la mañana, Visión Cero, un nuevo marco de referencia, por el señor Salvador Carmona. El señor Salvador Carmona es licenciado en Ciencias Químicas, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad e Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. Posee además un máster en Economía y Dirección de Empresas. Su trayectoria en el ámbito de la prevención de riesgos recoge más de 15 años de experiencia como técnico de prevención y consultor especialista en la mejora de la cultura preventiva en empresas. Actualmente es socio director de I+3 Consultores y administrador de la sociedad. Salvador, cuando quieras. Muchas gracias, Francesca. Darle las gracias, en primer lugar, a Foment por invitarme de nuevo a esta casa. Es un placer volver aquí. Y soy un tipo con suerte, quiero reconocerlo, porque hacer la exposición después de Antonio y después de Félix, cuando voy a hablar de un marco de referencia, algo que veréis que es una parte importante de filosofía. El técnico de prevención es un agente político porque tiene que ayudar a poner la salud en la agenda de la empresa. Tiene que convencer, tiene que hacer política, tiene que reunirse, tiene que convencer y tiene que hacer que la salud sea un valor de la compañía. Antes Antonio hablaba que no era una prioridad, estoy de acuerdo, no es una prioridad, es un valor. Las prioridades se cambian porque se negocian. Por lo tanto, hoy será y mañana no. Es clave ser político y tenemos que saber que es un rol clave. Tenemos que convencer antes de nada. Antes de suministrar metodología tenemos que poner el coche en marcha. Reflecti porque tiene que moverse en diferentes contextos, tiene que cambiar su lenguaje, tiene que cambiar su forma de expresarse porque se maneja de forma transversal en toda la compañía y tiene que ir ganando colaboradores en toda la compañía. Es decir, somos un ser que tenemos que ir transformándonos en función del entorno que nos rodea, del contexto. Y navegador porque tenemos que saber movernos en contextos organizativos y tecnológicos cada vez más complejos. Nos han formado como técnicos, pero no nos han formado como personal sociotécnico. Las organizaciones no son solamente técnicas, son personas y tenemos que al final trabajar con personas. Nadie nos enseñó cómo se maneja un comité de seguridad y salud, o cómo se participa, o cómo se gestiona, o cómo se anima a que el comité de seguridad y salud fluya. No, nadie nos enseñó a negociar, al menos a mí. ¿Por qué hago todo esto? Porque yo esto no lo sabía cuando arranqué. Y arranqué con una profesión que no sabía. Yo hice un máster en aquella época, además presencial, 600 horas, en la Escuela de Ingenieros de Córdoba. Todas las tardes de la semana creo que eran de aquellos másteres del inicio, y nadie me explicó cuál era mi función. El marco de referencia que cogí en aquel momento, supongo que el de muchos de vosotros fue este, y yo me centré ahí, en cumplir la ley. Y ese fue mi marco de referencia. Ahí coincido con Félix. Yo no estuve en el equipo de Félix, pero yo tuve que hacer la transición casi solo. No tuve la suerte de estar con él como guía. Pero creo que tenemos que hacer esa transición. Y ese fue mi marco de referencia. Entonces me enfocaba mucho en el cumplimiento. Y asustaba. Cuidado que viene el lobo. ¿Vale? Y era mi argumento de venta. Era mi política, lo que yo era capaz de hacer. En algún momento movilicé, pero otras veces me daba cuenta que el coche se paraba. No era capaz de vencer esa fricción. Entonces tuve otro empuje que fue la aparición del estándar. No estoy ni a favor ni en contra de los estándares. Bien usados son magníficos, mal usados, como todo en esta vida, no es bueno. Pero a mí me sirvió en aquel momento. La organización donde estaba se quería certificar y fue más combustible, fue metodología. Y ese marco de referencia me ayudó. Empecé a pensar un poco más que quizás no solamente era cumplir la ley, sino pensar allá en algunas de las claves que venía en la norma, que si la leemos bien en esta norma, ya nos decía, oye, lo importante es la salud, enfócate, riesgos para la salud. No era cumplir, sino era ya darle un enfoque más holístico. Y bueno, me ayudó. El problema es que yo tenía la ley y de nuevo le volví a meter el filtro de la ley. Y de nuevo, pues, me quedé al poco tiempo sin argumentos. Mi gasolina se agotaba, ¿no? Y bueno, ahí me manejé un tiempo. ¿Vale? Ahora tenemos una nueva oportunidad y yo creo que hay muchos compañeros nuestros que están ahí, ¿no? En ese ¿dónde pongo el foco? Porque al final nuestra profesión necesita un marco de referencia. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro rol? Por eso quería empezar por aquí, porque creo que la aparición de Visión Cero y de otras referencias que están en la palestra ya nos van a ayudar ahí,
a tener ese marco de referencia para ayudar a nuestras organizaciones a ser mejores organizaciones. Aparece otro marco de referencia, ya está, la ISO 45001, que para mi sorpresa, cuando la he leído, he estado siguiendo un poco la evolución que ha tenido, los diferentes procesos y borradores que ha tenido, pero se hablan de cosas muy interesantes en ISO 45001. Ya se habla de cultura de seguridad, ya se habla de liderazgo, de cómo dejar patente, y se deja muy clara cómo la dirección tiene que dejar patente su liderazgo y hacer efectivo su liderazgo. Y yo creo que es un marco de referencia que si lo cogemos nos va a ayudar. Pero hay un marco que me gusta mucho más, que es el nuevo que se está hablando de Visión Cero. Es un marco que no es nuevo en el ámbito de la general, en el ámbito mundial, arrancó en los países nórdicos fundamentalmente con la gestión del tráfico, con problemas de tráfico, y se ha ido trasladando a la seguridad y salud a través de diferentes organismos en Europa, como son los institutos pues, de países centroeuropeos y nórdicos, trabajando la visión cero y adaptándola a lo que es la salud laboral. Y creo que es un enfoque muy interesante y que empieza a trabajar algunos paradigmas que a algunos pues, nos va a costar masticar un poco. Es la verdad, tendremos que hacer, como decía Félix, vencer esas barreras y decir, oye, a ver, por lo menos pensar en esto porque nos puede ayudar a reenfocar nuestra profesión, a reenfocar nuestra aportación de valor a las organizaciones y, en definitiva, hacer las mejores empresas, que es lo que buscamos. Mirad, visión cero no es cero accidentes. Esa es la primera idea que quiero que os llevéis. No es cero accidentes, es cero daño. Creo que es mucho más interesante, porque en el accidente siempre hay una parte probabilística que es muy difícil de gestionar. Se da un cúmulo de circunstancias que es muy difícil a priori identificarlas. A posteriori, como decía Antonio, cuando yo veo todos los informes de investigación, veo puntos donde podemos haber trabajado, pero es muy difícil que una persona controle tantas variables, un grupo de personas controle esas variables y que además está la parte de probabilidad. Es decir, la diferencia entre un accidente con baja o sin baja es un milímetro o una milésima de... Sí, que te corte un poquito un dedo es nada. Es que el rasguño sea un poco más profundo, ¿no? Y esa parte de probabilidad está siempre ahí. Y tenemos que conocer que existe para gestionarla. Por lo tanto, Visión Cero habla de cero daño. Y habla de cero daño porque el objetivo de contabilidad cero ya han visto que tiene algunos problemas que empiezo un poco a desgranar aquí. La contabilidad cero desanima mucho a la gente, porque en el momento que ocurre algo te tira todo a tierra. Todo el esfuerzo que has hecho... Y la gente se siente un poco frustrada. Yo estaba con un directivo que dice, es que tal, y hemos tenido una torcedura de tobillo, bajando del coche una persona. Y hacemos muchas cosas, y es verdad, lo hacen y trabajan mucho, y desanima mucho, porque tiene una pequeña falta de realismo. Hemos dicho, esa parte de probabilidad de que exista el riesgo está ahí. Nos lleva a los hiperprocedimientos. Queremos tener todo absolutamente hiperprocedimentado, y es imposible que las personas retengamos para determinadas tareas no rutinarias un montón de procedimientos e instrucciones técnicas en nuestra cabeza. Es muy difícil porque el ser humano erra, y ahora lo veremos. Eso nos lleva al hipercontrol de comportamientos. Nos centramos en la persona, en controlar absolutamente a la persona. Y de nuevo es complicado porque no siempre se puede estar controlando. Y vamos de una cultura, pasamos de una cultura donde le ponemos valor al trabajo y a las competencias de la persona a solamente focalizarnos en la cultura del policía, intentar corregir comportamientos. Y el hipercontrol de comportamientos puede dar resultados en algunos casos, dependiendo de la madurez de la organización, pero a largo plazo es muy complejo de mantener. Genera una cultura punitiva. ¿Por qué? Porque traemos malas noticias. Y la mala noticia no es bien recibida, es muy difícil. Cuando tú estás haciendo un esfuerzo, la dirección hace un esfuerzo, el equipo hace un esfuerzo, y hay un desempeño sostenido y ocurre un accidente muy difícil de evitar, como en algunas ocasiones pasa, pues nos lleva a que la persona que trae las noticias no es bien recibida. Y eso al final genera pues, que esa cultura punitiva a veces, y nos ha pasado en algunas organizaciones, se ocultan cosas pequeñas, y se van ocultando cosas pequeñas y aparece la subdeclaración. Empieza a haber menos incidentes. Empieza a ver, ¿por qué? Porque hay cosas que si te curas tú, en el botiquín tal, me acuerdo que trabajando en una compañía decía, no tenemos incidentes, pero el botiquín lo reponemos todos los meses, ¿vale? Algo está pasando, ¿vale? Y esto nos lleva en muchos casos a hacernos trampas al solitario, y empezamos a ver que podemos ocultar pequeños accidentes porque al final incluso nos podemos estar jugando un bonus, ¿vale?
Esto es lo que dicen los especialistas de visión cero, que tenemos que empezar un poco a poner en nuestro capazo. Es decir, esto nos ha traído hasta aquí, está bien, pero cuidado, ¿vale? Porque tiene riesgos en los que podemos caer. Visión cero es una filosofía. No es un sistema de gestión, no es una receta, no es una instrucción técnica, no es una norma. Es un marco de referencia en el que pensar, sobre el que pensar. Y tiene estos principios. La vida y la salud no son negociables, ya se ha hablado mucho aquí en la mesa de eso, no voy a extenderme más. Las personas cometen errores, mala noticia. Somos humanos y intrínseco a nuestra naturaleza viene el error. ¿Podemos gestionar los errores? Podemos gestionar los errores y podemos intentar que los errores no causen daño, pero vamos a errar. Por lo tanto, culpabilizar a alguien por un error no es una buena política, porque al final la persona ocultará el error. Tenemos que estar ávidos de conocer errores para poder aprender. Y no es éticamente aceptable que alguien que comete un error tenga que pagar con un daño a su salud. Por lo tanto, tenemos que poner barreras a ese riesgo para que no se produzca el daño. Pero el riesgo va a existir y siempre hay una probabilidad de que ocurra. Y la clave está en el compromiso sostenido y el esfuerzo continuo de toda la organización. Es decir, en estar todos alerta para gestionar esos errores. Cuando ocurre el error, cuando el procedimiento hay veces que no se puede cumplir, que las personas estén capacitadas para tomar una decisión, para parar, para levantar la mano, que haya confianza, que se pueda hablar de que, oye, esto no se puede hacer por esto y por esto. En definitiva, es crear clima preventivo. Esto es visión cero. Y esto es un marco de referencia sobre el que pensar. A mí, si lo hubiera tenido yo en los años, a finales de los 90, cuando yo comencé, y lo hubiera entendido, que es otra, me hubiera servido para enfocar mi profesión. Y posiblemente muchos de los errores que he cometido pues hubieran sido menos. En base a estos principios, ¿cuál es el enfoque de visión cero? Pues mirad, el enfoque de visión cero, y voy a empezar por lo que no es. No es riesgo cero, el riesgo va a estar. No es un sistema de gestión. Y no es un sistema de control de riesgos, no son procedimientos, no nos sirven para controlar riesgo. ¿Qué es? ¿Es evitar daños? ¿Es una estrategia cultural? Se ha comentado aquí en la mesa, todo el mundo ya habla de cultura de seguridad, tenemos que utilizar la seguridad como un valor, no como un principio, y trabajar en ello, es decir, integrar ese valor en la organización, y por lo tanto es un sistema de gestión del compromiso. Y ha habido ejemplos aquí en la mesa. Oye, gestionamos el compromiso de las personas por la seguridad y salud. No es un sistema de control del riesgo, gestiona el compromiso. No solo es accidentes cero o procedimientos, sino que es desempeño preventivo. Si nos centramos en qué hacemos, no nos centramos en el accidente, en el dato, en la contabilidad, sino en qué estamos haciendo para que no ocurra el daño y en un aprendizaje permanente. Por lo tanto, nos tenemos que felicitar cuando identificamos un error. Porque los errores van a ocurrir, no pensemos que no van a ocurrir. Están ocurriendo todos los días, en todas nuestras organizaciones están ocurriendo errores. Si los identificamos, los cribamos y nos quedamos de los que podemos aprender para mejorar, estaremos entrando en visión cero y estaremos consiguiendo ese desempeño preventivo y esa cultura de seguridad. La clave de visión cero. Mirar, el TNO, el Instituto Holandés, ha trabajado ya y tiene un informe muy interesante en el que ha cogido diferentes empresas de diferentes sectores y ha empezado a analizar qué de visión cero hay en sus políticas. Y ya veis que algunas de las cosas que estoy diciendo aquí ya las habéis visto en dos empresas, ya las habéis visto en Gas Natural y las habéis visto en Vodafone, con matices, mejorables posiblemente, a criterio de cada uno, pero hay cosas que ya están ahí. Sí, estamos haciendo visión cero y este marco de referencia en algunos casos se puede ordenar todo lo que estamos haciendo para enfocarnos más aquí. La clave es tenemos que trabajar de forma segura a queremos trabajar. Es la gestión del compromiso. Tenemos que conseguir gestionar ese compromiso. Y habla el TNO de 4 elementos esenciales que ha identificado en todas las compañías. Trabaja en el compromiso organizacional, lo hemos visto con las 2 compañías que tenemos aquí, y también del individual. Antonio ha puesto ejemplo muy claro, mi plan de mejora personal, cómo trabaja la dirección, cómo se ha formado, etcétera, etcétera. La parte de comunicación, lo habéis visto, importante tanto a los supervisores, a la cadena de mando, para orientarlos a la mejora continua.
Sí, para decirle, oye, chicos, sabemos que vamos a tener problemas. El trabajo es resolver problemas en muchos casos. Por lo tanto, identifiquemos esos problemas y resolvamos como resolvemos un problema técnico. Pero van a ocurrir errores. Tranquilizarlo en ese sentido. Queremos conocer para aprender. Y eso se hace a través de la comunicación, de ese compromiso de la organización con el valor de la salud. Trabajar la cultura preventiva. Son organizaciones donde se trabaja la cultura de la seguridad. Y es clave, es un elemento para conseguir esa orientación a visión cero que tenemos que trabajar. Y el aprendizaje. Hay un autor por ahí que habla que tenemos las empresas con cultura preventiva o enfocadas a visión cero tienen un desasosiego crónico por las malas noticias. Es muy japonés, es muy Toyota, es muy Lean Manufacturing. Oye, ¿qué está pasando aquí? Porque llevamos 400 horas que no hemos parado, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal porque no hemos mejorado. Es un poco la filosofía que hay detrás de esto. Si no tengo ninguna mala noticia, es una mala noticia. Si comparamos, y esto viene también de ese informe, y tener la referencia bibliográfica del informe del TNO, si comparamos la gestión tradicional con la visión cero, podemos ver en un cuadro que nos presenta el TNO estas diferencias. Pasar de una motivación extrínseca, que es la que tenemos arriba a la izquierda, bueno, pasar de la gestión tradicional a la ética del cero daños, perdonar, y pasar de esa motivación extrínseca a una motivación intrínseca. Pasar de la obligación de la ley a trabajar por convicciones. La gente no se puede accidentar porque nuestro valor de salud es muy importante para nosotros. No es una prioridad, es un valor. Pasar de la prevención como una prioridad a la prevención como un valor. Pasar de los sistemas de gestión de riesgos a la cultura, al liderazgo y al aprendizaje. Si los sistemas son importantes, importantísimos, no estamos diciendo que los sistemas no aporten, pero nuestro fin no es tener un sistema de gestión. Nuestro final es generar cultura preventiva, enfocándonos en el liderazgo individual de las personas que forman la organización y en el aprendizaje. No es el fin el sistema es una herramienta para llegar a eso y tenemos que dimensionar y actualizar el sistema, tenemos que cambiar el plan de prevención. Si no se lo lee nadie, ¿para qué queremos el plan de prevención? Pasarlo de 1000 a 20, pues eliminas una barrera, la verdad, de 1000 a 20 páginas. Pasar de pensar en actividades preventivas, en cosas concretas que hacemos, a trabajar el compromiso estable a largo plazo. Una mala noticia, esto no es flor de un día. Es decir, los programas que habéis visto, que ha presentado tanto Vodafone como Gas Natural, llevan un recorrido en el tiempo importante. Hay que trabajar y trabajar de forma sostenida mucho tiempo. Por lo tanto, el compromiso estable hay que trabajarlo día a día. Es una lluvia fina que tiene que estar continuamente. Pasar de los indicadores de resultados, a decirle a la gente, oye, tienes que tener 0,8 accidentes al año, a ver cómo se lo explicas a alguien eso, ¿vale? Porque si dividimos el índice de incidencia por tal, 0,8, a hacerlos pensar en indicadores de resultados. En indicadores de esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir buenos resultados? Y es cuando empezamos a enfocar a la gente al desempeño preventivo. Y tenemos que contarle cómo hacerlo, porque como la mayoría no saben, es decir, por ser directivo o ser mando, no tienes por qué saber cómo generar compromiso preventivo. Y esa es la metodología y el combustible que nosotros tenemos que aportarle a la organización. Y pasar del objetivo de evitar accidentes a generar trabajos seguros, evitar daños. Tenemos que generar entorno de trabajo seguro, porque es imposible controlar todo el comportamiento y que el error humano no exista. Va a existir error humano, porque hay muchas variables que lo condicionan. Pasar de la PRL prescriptiva, documental, especializada, un poco aburrida, a la seductora, inspirativa, activa, participativa, donde hablemos con la gente, intentemos involucrarlo y seamos ese navigator que es capaz de manejarse bien por la organización convenciendo. Y pasar del comportamiento como un problema al empoderamiento como una solución. Las personas son las parte de la solución, no son el problema. Por lo tanto, a las personas tenemos que darle capacidad para que en un momento determinado puedan decidir, porque las cosas van a ser variables. El trabajo que hace el ser humano lo hace porque requiere variabilidad. Si no, lo haría una máquina. Como requiere variabilidad, quiere decir que hay variables que van a cambiar en el proceso y, por lo tanto, se necesitará la intervención humana. Y como hay variabilidad, se puede producir el error. Si no, lo haría una máquina. Por lo tanto, es
algo de lo que no vamos a poder evitar. Gestionemos el empoderamiento, que la persona sepa que cuando ocurre algo tenga capacidad para decidir, con la variable seguridad en la cabeza, no solamente con la variable tiempo, la variable económica en la cabeza, sino que en su cabeza esté la variable seguridad y puede interpretar y decir, oye, tengo que parar y tengo que preguntar, o lo resuelvo así, porque está capacitado para ello. 10 minutos, gracias. Un importante analista de negocios habla de que visión cero lo que le gusta no es el objetivo en sí, sino el camino a recorrer. Y es que donde las organizaciones se van a hacer fuertes. Sí, todas las organizaciones que cuentan un proyecto de éxito como las que tenemos aquí hoy, arrancan de decir, oye, estamos en una situación que no nos gusta y hacemos un camino, pero en el camino nos hemos equivocado, hemos encontrado barreras. Lo interesante de visión cero no es el objetivo en sí, sino el proceso de cambio que hay en la organización que se sustenta y se hace sostenible en el tiempo, no hace más resiliente. Y es un poco lo que identifica este analista sobre visión cero. La Asociación Internacional de la Seguridad Social, que es un organismo que pertenece a la OIT, ya se ha metido en visión cero. Ese logo no es nuestro, sino que es un logo de la ISA, y tenéis una página web que la tenéis ahí donde tenéis mucha información. Es un movimiento que está tomando cuerpo. La ISA en su último congreso, que fue en Singapur, ya tenía el lema de visión cero, o empezó a hablar de visión cero. Pasó de un enfoque menos holístico a este enfoque mucho más holístico. Y como digo, la Unión Europea e institutos de Centro Europa ya se están moviendo hacia ahí. La ISA incluso ya ha sacado sus reglas de oro de visión cero. Son 7 reglas de oro que no las voy a repetir, las tenéis ahí, podéis entrar en la web y las tenéis. La web está en diferentes idiomas, entre ellos el castellano. Y hay un documento que nos puede servir para hacer un contraste con nuestra organización. Esas 7 reglas de oro se desglosan en otros apartados y esos apartados tienen una serie de cuestiones con las que tú te evalúas cómo estás orientado a visión cero. A mí la verdad es que hay aspectos que me gustan mucho y aspectos que me gustan menos, ¿vale? Pero bueno, la dirección que tenéis abajo es de los compañeros de Prevent Control, que han convertido esto este cuestionario lo han convertido en una herramienta online, y entonces lo hace y te da los resultados directamente. Es un lujo aprovecharlo porque os puede servir para meter un poco más e indagar un poco más, ¿vale? No le he pedido permiso a Prevent Control, pero como está abierto, chico, ¿sabes? Está Joaquín aquí. Esas 7 reglas de oro sirven para evaluar. Nosotros, cuando hacemos algún diagnóstico para ver cómo están las organizaciones en el ámbito de la cultura, utilizamos esta metodología. Y nos hemos dado cuenta que si en un primer momento no lo era, es muy visión cero. Y nos ayuda mucho a identificar dónde está una organización, porque diagnosticamos dónde está la organización desde el punto de vista del compromiso. Es decir, qué se percibe o qué perciben las personas que están en una organización sobre ese compromiso que decimos que tenemos. El compromiso importante no es el que decimos, el compromiso importante es el que se percibe, sobre todo por las personas que tienen que hacer luego la operativa. Y esos son donde nos jugamos, ese es el momento de la verdad. Y Antonio ha puesto un ejemplo claro. Hay una reunión, hay nieve, no hay aeropuerto, cojo coche, no. Cuando haces eso, estás generando compromiso visible. Es el momento de la verdad. Y ahí es donde nos la jugamos. Si decimos, no, es que la reunión es muy importante, tal, inténtalo, tal, bueno, pues se diluye ese compromiso, ¿vale? Tenemos que buscar esos momentos clave para dejar claro dónde se produce ese compromiso. La implicación de la dirección, igual, se evalúa con esta metodología. ¿Dónde está la organización? ¿Qué se percibe? Fundamentalmente en el ámbito de la consulta y la participación. No de la consulta y participación meramente legal, como requisito legal, sino la consulta y participación operativa, la que hace que la gente entienda qué está pasando en la organización. Esas reuniones que hemos visto, esos workshops que nos presentaba Feli, es decir, que la gente entienda qué es esto de la prevención, cómo puede hacerlo. Eso es consulta y participación. No solamente es una parte, un requisito legal. La operativa, la que hacemos en el día a día, es la que tenemos que fomentar. El trato justo, ¿cómo se gestionan las malas noticias? Si buscamos causas o buscamos culpables. Si se ocultan los errores o verdaderamente hay un nivel de compromiso con la seguridad y una confianza en la que se pueden decir las cosas. Y es muy importante aprender. La mayoría de los accidentes mayores que ocurren, ha habido oportunidades de aprendizaje que no hemos dado cuenta a posteriori, por supuesto, pero ha habido oportunidad de aprendizaje. En esos grandes accidentes, que además son problemas catastróficos para la naturaleza, siempre hubo oportunidad de aprendizaje que se ocultaron. Y luego mide 4 dimensiones que tienen que ver con la actitud colectiva de la compañía. Sí, las 3 primeras medían la política de empresa, con 4
se miden cómo nos comportamos nosotros en la compañía y hablan del compromiso colectivo, si estamos implicados, si tenemos corresponsabilidad, si cooperamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos manejamos nosotros? De la conciencia de riesgo. Se evalúa si vamos de duro, si cumplimos las normas, qué problemas tenemos, porque hay veces que las normas no se cumplen porque no se pueden cumplir. Porque las normas prescritas, hechas por alguien que no está pegado al terreno, muchas veces son difíciles de cumplir. Y la misión no es tener la norma, la misión es hacer que la norma se cumpla. Y por lo tanto hay que hacer un proceso para que se cumpla. Y tener el procedimiento como una herramienta de formación, una herramienta de adaptación, una herramienta de capacitación, una herramienta de reflexión. ¿Cómo aprendemos? Es otra de las dimensiones, el aprendizaje colectivo. Si hablamos de seguridad, la mejor forma de aprender de seguridad es hablando, no formando. Formando también, pero hablando en el día a día. Si somos capaces de hablar al día a día, de repasar un procedimiento crítico antes de hacerlo, trabajo en un recinto confinado, cumplimos el procedimiento, vamos a repasarlo un momento. ¿Qué nos lleva? 3 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Pero vamos a hacer una operación muy peligrosa. Si se toleran las malas noticias, etcétera, etcétera. Y luego la confianza que se tiene en cómo se gestiona la prevención, ¿vale? Me gusta más esta herramienta que la que da la ISA, quizás porque la conozco mejor, pero bueno, la de la ISA la ha hecho la ISA y es una referencia a nivel internacional que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Creo que me he ceñido al tiempo, ¿no? Te has ceñido fantásticamente al tiempo. Muchas gracias, Salvador. Teníamos dedicados 5 minutos para preguntas a los ponentes de este primer bloque. No sé si tenemos alguna. ¿Sí? Tenemos. La pregunta es para Salvador. ¿Es aplicable la filosofía Visión Cero a la PYME? Es una filosofía, por lo tanto, se puede aplicar en cualquier ámbito. No hay por qué aplicarlo solamente a la gran empresa. Es un enfoque y, por lo tanto, es empezar a pensar en prevención con sentido común. Yo tengo un ejemplo muy cercano de un amigo empresario que tengo, pequeño empresario, que muy preocupado por el tema de la salud y seguridad porque tuvo un accidente en un taller. Y en un taller fundamentalmente vende repuestos para maquinaria pesada y una persona se cogió un dedo con una pieza y como son piezas muy pesadas pues tuvo un problemilla, perdió una falange y a partir de ahí él se tomó el tema muy en serio y me dijo, oye, me tienes que echar una mano con esto porque yo la verdad es que no me manejo con esto. Tiene un servicio de prevención ajeno, con la documentación, servicio de prevención pues relativamente bueno. Estuvimos repasando la documentación y le hice un extracto. Mira, para ti lo importante es esto. Cogimos las páginas que él necesitaba y tal. Y esto es documentación importante, la tienes que tener tal, porque es requisito legal, pero vamos a intentar enfocar otra cosa. Si implantamos una cosa que se ha comentado aquí en la mesa, que son las charlas de seguridad. Oye, todas las mañanas cuando repartes el trabajo, mientras que os tomáis el café aquí en la máquina y le dices, oye, tú vete a la máquina tal, tú tal, habla a la gente de seguridad. 3 minutos de lo que se va a hacer. Si ayer tuvieron algún problema, implantamos la charla de seguridad. Bueno, pues él dice que la realidad ha cambiado. Sí, la gente piensa en seguridad. Simplemente porque él, el líder, yo le di un pequeño cursito de cómo hacer la charla, formamos al líder, se formó al directivo, es el ejemplo de Gas Natural, pero claro, Gas Natural tenía que formar hizo 1 millón de horas de formación de directivos, yo con Antonio hice 3, o menos quizás, ¿vale? Es lo que necesitaba la PYME y enfocarlo a su negocio. ¿Cuáles son tus problemas? Que fue el extracto que nosotros le hicimos de allí y hablar a la gente de esto, de esto, de esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que revisar el elevador? Pues que revise el elevador y que sepa que para ti es tan importante, antes de arrancar a cambiar el aceite de una máquina, que mire el elevador o que mire tal o que mire cual. Y le funciona. Está haciendo gestión de la prevención. Yo lo he hecho ahora porque he navegado y me he equivocado mucho. A otra empresa que era Persianas Antunes en el año 2000, en Alcalá de Guadaira, pues le monté un sistema que os podéis imaginar, no había quien se lo merendara, ¿vale? No fui capaz de adaptar y me faltó un marco de referencia y posiblemente años de experiencia, ¿vale? Yo creo que podemos hacer prevención con sentido común, adaptándola a la necesidad, lo que decía Félix, conoce el negocio,
Y a mí me contó Antonio conoce muy bien su negocio, imaginaros, lleva muchos los dientes ahí. Su padre era el anterior que estaba en el taller. Conoce muy bien el negocio. Oye, ¿cuáles son tus problemas? ¿Dónde está? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tienes que hablar con la gente? ¿Qué mensaje tienes que reforzar? Yo creo que esa es la prevención que tenemos que empezar un poco a hacer. Y no digo que no se hagan evaluaciones de riesgo, pero evaluaciones de riesgos que pueda manejar Antonio. ¿Vale? Yo creo que es aplicable, muy aplicable.